Era el 2010. Regresaba a casa en Los Ángeles después de pasar la Navidad con mi familia en Kentucky. Crucé el país por la Interestatal 40, manejando todo el día hasta que la noche me alcanzó. Después de tantas horas al volante, el sueño empezó a ganarme, así que decidí tomar la siguiente salida para buscar un hotel. Quería descansar bien antes de seguir con el largo viaje hacia el oeste. Terminé en Holbrook, Arizona, a unos 20 o 30 minutos al este de Flagstaff. Era el típico lugar con moteles alineados junto a la carretera. Me registré en una habitación estándar con mi tarjeta, pasé por el autoservicio de un Taco Bell cercano y, como ya era tarde, cené ahí mismo. Después, por pura curiosidad, me puse a conducir por los caminos rurales del desierto mientras terminaba de comer, explorando ese paisaje oscuro y vacío bajo las estrellas. Mientras recorría esos caminos sinuosos y sin pavimentar, iba cambiando las estaciones de radio buscando algo que escuchar, hasta que sintonicé una que pasaba lo que parecían ser cantos nativos americanos y música tradicional, con tambores rítmicos que retumbaban en las bocinas. Subí el volumen al máximo, bajé las ventanas por completo y me dejé envolver por el aire de la noche en el vasto desierto. Los sonidos eran inquietantes, llenaban toda la cabina mientras yo avanzaba lentamente. Tiempo después, pensando en aquello, creo que quizás eso fue lo que atrajo a lo que se me apareció poco después. Regresé al hotel cerca de la medianoche. Estacioné en el lote de atrás, lejos de la carretera principal, donde las sombras se volvían densas entre las luces, proyectando siluetas largas sobre la grava. Frente a mi auto había un nivel elevado del estacionamiento, con un terraplén de 1,5 metros o 2 de altura, que creaba una pendiente empinada de tierra, llena de matorrales ralos y plantas rodadoras atrapadas en una cerca de alambre. Abrí ambas puertas del auto de par en par, agarré mi maleta de ropa del asiento y empecé a estirarme para recoger el resto de las cosas, envolturas de Taco Bell y comida para el camino que estaban regadas en el suelo del copiloto, cuando, de repente, el rugido más fuerte que he escuchado en mi vida desgarró el aire. Era un sonido irreal, un gruñido profundo de oso mezclado con el chillido agudo de un cerdo y el llanto de un bebé. Capas de sonidos unidos en una armonía antinatural que me vibró en el pecho y me heló la sangre. Levanté la vista hacia el origen del ruido, escaneando el terraplén, y ahí estaba esa cosa, directamente en el estacionamiento de arriba, observándome desde la altura a unos 10 metros de distancia. En ese momento de pánico, calculé que medía al menos 2,5 metros de alto, tal vez más. Tenía hombros anchos que llenaban su silueta y la forma distintiva de la cabeza de un lobo, rematada por orejas puntiagudas que se movían ligeramente, como si escucharan mis movimientos abajo. Sus brazos largos se extendían más allá de las rodillas, colgando sueltos con manos enormes y cerradas, balanceándose suavemente mientras cambiaba el peso de un pie a otro sobre el pavimento. Su cuerpo estaba cubierto de un pelaje oscuro y áspero, enredado en algunas partes. Vi esa forma monstruosa con la claridad suficiente para grabar cada detalle en mi memoria, antes de que el instinto anulara cualquier pensamiento. Salí disparado en un sprint total hacia la puerta de mi habitación, dejando el auto abierto de par en par. Mis pies golpeaban el pavimento y el corazón me martillaba las costillas mientras buscaba torpemente la tarjeta en mi bolsillo con las manos empapadas de sudor frío. Por fin logré meter la tarjeta. Escuché el clic de la luz verde y entré de un golpe, cerrando la puerta con el cerrojo y la cadena antes de arrastrar cada mueble que pude mover para levantar una barricada. Quité todas las sábanas y mantas de la cama. Me envolví bien en ellas y me refugié en el baño. También cerré esa puerta con llave y me acurruqué en la tina vacía, sintiendo el frío de la porcelana en mi espalda. Pasé casi toda la noche despierto, investigando en mi teléfono, recorriendo foros y sitios sobre encuentros paranormales en los desiertos de Arizona. Eso me llevó a la leyenda de los skinwalkers, ligada a las tradiciones navajo,
entidades capaces de cambiar de forma que imitan voces o animales para atraer a sus víctimas, y que a menudo son provocadas por música fuerte o cantos cerca de los límites de las reservas. Mi hotel estaba justo al borde de tierras Navajo, marcadas por letreros desgastados en la carretera que advertían a los extraños que respetaran el suelo sagrado. Eso explicaba la potencia de la señal de radio y esa atracción cultural que me llevó a adentrarme en territorio prohibido sin saberlo. Por suerte, sobreviví a la noche sin más incidentes, aunque no pude pegar el ojo. Cada crujido o el rugido distante de un camión me ponía en alerta, esperando ver garras en la ventana. Increíblemente, no faltaba nada en mi auto a pesar de que las puertas estuvieron abiertas por horas. Tenía miles de dólares en equipo de música, amplificadores y bocinas cargados en el asiento trasero, y nadie tocó nada. Al amanecer, sentí un alivio inmenso. Salí de Holbrook quemando llanta, desesperado por poner kilómetros de distancia entre ese lugar y yo antes de que el sol terminara de salir. Me detuve en una gasolinera que también vendía licores justo antes de entrar a la interestatal, ya que abrían a las 7 de la mañana puntualmente. Ya había una fila de lugareños afuera esperando para las primeras ventas del día. Mientras hacía la fila, un hombre del lugar me sacó plática. Me preguntó de dónde venía y qué me traía por esos rumbos tan temprano, curioseando mis placas de otro estado y mi cara de cansancio. Por alguna razón, más allá de toda lógica, le solté toda la historia. La bestia con cabeza de lobo en el estacionamiento, los cantos en la radio, el pánico. Él me miró fijamente un momento. Su expresión pasó de un interés educado a una especie de diversión cómplice. Se rió entre dientes y soltó una frase con una finalidad sombría. Normalmente no se meten con los blancos. Ese comentario casual fue el sello final para mí. Fue la confirmación de que hay algo real e inexplicable merodeando por esos caminos secundarios, ya sea un skinwalker o cualquier otra cosa. Supongo que nunca lo sabré con certeza, pero manejé directo hasta Los Ángeles sin volver a detenerme y trato de no pensar demasiado en lo que vi. No soy el tipo de persona que se cree cualquier historia de miedo que escucha. Soy alguien bastante racional y con los pies en la tierra. En aquel entonces, trabajaba como profesor y vivía en una zona rural al norte de Arizona, a unos 40 minutos de Flagstaff, no muy lejos de las tierras de la nación Navajo. Por aquel entonces no sabía mucho sobre el folclore local y, sinceramente, desearía seguir sin saber nada. Era finales de diciembre. Hacía un frío que calaba los huesos. Acababa de salir de la escuela tras una noche de reuniones con los padres, alrededor de las 8 de la noche. Ya estaba totalmente oscuro y recuerdo que me sentía agotado. El trayecto de regreso me llevaba por un tramo de carretera aislada antes de desviarme hacia un camino rural estrecho que conducía a la casa que tenía alquilada. No había ni una sola farola a la vista, solo el desierto abierto a un lado y un denso bosque de pinos al otro. Al girar hacia ese último camino, tuve que dar un frenazo tan seco que el cinturón de seguridad se me clavó en el pecho. Había algo parado en medio de la carretera. Al principio, mi cerebro intentó normalizarlo. ¿Un alce, tal vez? Había muchos por la zona, pero cuando las luces de mis faros se estabilizaron, la silueta se hizo más clara. Lo que fuera eso, parecía un perro, pero era demasiado grande. Y no me refiero a grande como un lobo o grande como un pastor alemán. Le llegaba casi al capó de mi sub. Si yo hubiera estado parado a su lado, les juro que su cabeza me habría llegado a los hombros. Y yo mido 1,80 m. Estaba atravesado en el camino, a medio camino entre el campo abierto y la línea de los árboles. Su pelaje se veía oscuro, pero no era un pelaje brillante o sano. Parecía más bien sombra enredada. No se movía ni caminaba, solo estaba ahí, estático. Tenía la cabeza girada hacia mí, pero su cuerpo permanecía perfectamente inmóvil. Mis luces altas le daban de lleno, pero la criatura ni parpadeó ni se inmutó.
Y fue entonces cuando le vi la boca. Tenía los labios retraídos hacia atrás, pero no en un gruñido o un ladrido. Simplemente estaba enseñando los dientes. Eso fue lo que más me impactó. Al mirarle los ojos, no reflejaban la luz como suelen hacerlo los animales. No había ese brillo verde o amarillo. Se veían concentrados, inteligentes, fijos directamente en mí y no en el auto. De pronto, su mandíbula se movió. Parecía como si se estuviera reajustando a sí misma. Hubo un ligero movimiento brusco, y recuerdo que una ola de pavor me inundó por completo. Cada instinto en mi cuerpo me gritaba que lo que estaba viendo era algo que estaba fingiendo ser un animal. Fue demasiado. Metí reversa y retrocedí tan rápido que casi pierdo el control del auto. No le quité la vista de encima mientras lo hacía. No me persiguió ni se movió. Simplemente se quedó allí, siguiendo mi trayectoria con la cabeza mientras yo me alejaba en la distancia. En cuanto llegué a la carretera principal, me fui directo al pueblo en lugar de a mi casa. Terminé sentado en una cafetería de 24 horas, durante casi una hora, tratando de convencerme de que solo había visto un lobo inusualmente grande bajo una luz extraña. Incluso busqué en Google: lobos gigantes Arizona, avistamientos de lobos terribles, cualquier cosa que pudiera explicar lo que vi. Y ojalá no lo hubiera hecho, porque me topé con referencias sobre los skinwalkers. Las descripciones encajaban: animales que se ven mal, anormalmente grandes, ojos con una inteligencia humana aterradora, parados inmóviles en las carreteras, imitando formas. También mencionaban que solían merodear cerca de zonas boscosas y desierto abierto. Finalmente, me obligué a conducir a casa. El camino estaba vacío y no había rastro de aquello. Quería sentir alivio, pero no pude. En lugar de eso, me sentía observado. Estacioné lo más cerca posible de la puerta, con las llaves ya en la mano. Tengan en cuenta que soy un hombre adulto de 30 y tantos años, y corrí hacia mi puerta como un niño aterrorizado. Una vez dentro, cerré todo con llave y apagué todas las luces excepto una. Pasé horas vigilando por las ventanas. En un momento, y esto pudo ser solo mi imaginación, creí ver algo parado cerca del límite de los árboles, al otro lado del campo. Era algo simplemente demasiado alto y demasiado estático. Pero cuando parpadeé, ya no estaba. Sea lo que sea, nunca volví a verlo después de esa noche. Pero, desde entonces, evito conducir por ese camino tarde de noche si puedo evitarlo. Durante mi época en la universidad, por una serie de malas rachas, me quedé sin coche. Debido a esto, me vi obligado a mudarme a un apartamento que estuviera lo suficientemente cerca del campus como para ir a pie. Como era un trayecto de unos 3 kilómetros, y el pequeño centro de la ciudad quedaba justo entre mi complejo y la escuela, me pareció que lo más lógico era comprar un patinete eléctrico como mi medio de transporte principal. La ciudad bordeaba un río, y mi apartamento estaba justo al lado. Esto me daba una buena vista, pero lo más importante es que me daba acceso directo a una vía verde, un sendero que me permitía saltarme todo el tráfico en mi patinete. Era un camino directo desde un extremo de la ciudad, donde estaba el campus, hasta el otro, donde yo vivía. Sin embargo, ese sendero tenía un defecto que siempre resultaba ser un problema. No había ni una sola luz en un tramo de unos 400 metros, justo en la sección detrás de mi apartamento. Mi patinete era bueno, pero el faro delantero era pésimo, así que decidí no usarlo para nada. Prefería confiar en que mis ojos se acostumbraran a la oscuridad para distinguir cualquier movimiento en el camino. En el año que viví en Riverside, podría contar con los dedos de una mano las personas que vi en ese sendero después del anochecer. Supongo que yo era el único loco que andaba por ahí tan tarde y con tanta frecuencia. Una vez pasé junto a un vagabundo desnudo que estaba totalmente ido,
bajo los efectos de alguna droga. Llamé a la policía en cuanto llegué a casa. Otra vez pasé junto a un hombre cuya mirada escalofriante se podía sentir incluso en la oscuridad total. Seguramente no le hizo gracia ver un vehículo eléctrico sin luces a esas horas, y no lo culpo. Pero de todos los encuentros que tuve en ese camino, solo hay uno que todavía me atormenta. Uno que no pude contarle a mis amigos ni a mi familia porque no estaba seguro de si me creerían. Como cualquier otra noche, llegué a la puerta trasera de mi complejo que daba a mi casa. Yo me sentía confiado en la oscuridad y no me asustaba fácilmente. Pero, mientras abría la puerta, tuve la misma sensación que cuando aquel hombre se me quedó mirando. Me estaban observando. Miré hacia el camino, a unos 20 metros de distancia, bajo una farola naranja que parpadeaba y que marcaba el final del sendero. Allí había un pastor alemán mirándome fijamente. Parecía disecado. No podía verlo respirar ni parpadear. Solo se quedaba ahí, mirándome. Sus ojos eran casi humanos. A pesar de la distancia, podía distinguir perfectamente sus iris, pequeños y penetrantes. Me quedé congelado. Un terror morboso me invadió por completo. No me atrevía a acercarme, y él tampoco lo hizo. Estábamos atrapados en un trance mutuo, y todo ese tiempo la criatura permaneció completamente inmóvil. No sé cuánto tiempo llevaba allí parado, pero no le quité la vista de encima. Sentía que eso era lo que quería. Sabía que mi mirada era lo único que lo mantenía en su lugar. El sonido del río fluyendo y de los coches pasando por la autopista cercana se sentía ensordecedor. Más adelante en el camino, entre la vegetación que estaba más allá de esa cosa, se escuchó el crujido de unas ramas rompiéndose bajo el peso de lo que probablemente era un conejo o una marmota. Antes de que el sonido terminara de resonar, esa cosa giró la cabeza hacia el origen del ruido de forma brusca, como si fuera un búho. Sentí pulsos eléctricos recorriendo mi cuerpo. Cada nervio me gritaba que saliera corriendo de inmediato hacia mi apartamento. Sin embargo, estaba tan paralizado por el miedo que mantuve la vista fija en la criatura. Saber dónde estaba era lo único que me daba algo de consuelo. Entonces, tras haber localizado aparentemente al animal, se incorporó sobre sus patas traseras y salió disparado hacia el bosque como un rayo. Desapareció. Mi cuerpo tardó unos segundos en procesar lo que mis ojos acababan de ver. Al darme cuenta de que esa cosa se había obsesionado con algo que no era yo, abrí la puerta de golpe y subí mi patinete a cuestas por la colina de Mantillo hacia el estacionamiento. En un solo movimiento lo encendí, lo puse en el suelo y salí disparado hacia el bloque donde estaba mi apartamento. Estaba en modo piloto automático, concentrado únicamente en ejecutar a la perfección cualquier acción que me llevara a la seguridad de mis sábanas. Antes de darme cuenta, ya estaba en mi habitación. Cuando finalmente me senté en la cama, sentí ganas de llorar. No podía entender qué acababa de pasar. Con 1.000.000 de pensamientos acelerados en mi cabeza, solo me sentía feliz de que el encuentro hubiera terminado. Durante el resto de mi tiempo en Riverside, decidí que aguantar el tráfico extra del centro valía la pena con tal de estar bajo la seguridad de la luz. Podía lidiar con pasar rápido junto a drogadictos, pero nunca quería volver a ver a lo que sea que fuera esa cosa. No volví a tener otro incidente, y cuando finalmente conseguí otro coche después de graduarme, empecé a sentirme seguro de nuevo en mis trayectos. Sin embargo, todavía vivo en la ciudad. Los ruidos por la noche me ponen inquieto ahora. Y una vez, podría jurar que había algo golpeando suavemente la ventana de mi dormitorio. No creo que vuelva a ser el mismo. La confianza que tenía para valerme por mí mismo en la oscuridad ha desaparecido por completo. Hay cosas ahí fuera que no son lo que parecen, cosas que escapan a nuestra comprensión. No intentes ser valiente ni hacerte el héroe. Créeme, no vale la pena.
abuela vive cerca de un sendero para caminar muy popular en Missouri, y su patio trasero colinda con un terreno comunal bastante grande. Es muy común ver venados en ese campo. De hecho, hay muchísimos. A mi abuela, como a la mayoría, le gusta alimentar a los pájaros, pero con el tiempo empezó a dejarles comida a los venados para ganarse su confianza, e incluso les puso nombres a algunos que tenían rasgos distintivos. Era algo tierno, y gracias a ella, he podido ver a muchos venados de cerca. Yo mismo he salido a alimentarlos varias veces. Casi todos los que he encontrado han sido normales y adorables, excepto uno. La primera vez que lo vi fue alrededor de las 5 de la tarde, cuando salí a poner maíz en las cubetas pequeñas que mi abuela deja para ellos. Venía tambaleándose por el campo de una manera extraña, como si estuviera borracho. Pensé que probablemente estaba herido, así que sacudí la taza de maíz para llamar su atención y alimentarlo, pensando que así lo ayudaría en su recuperación. Él me miró. Sus ojos se clavaron en los míos, y sentí una descarga extraña recorriéndome el cuerpo que todavía no puedo explicar. Después de un momento de tensión muy raro, empezó a acercarse a mí con sigilo, pero casi cayéndose de cara una y otra vez. Fue entonces cuando me fijé. Le faltaba una de sus astas y tenía unas pupilas humanas con una forma muy extraña. Vacié el maíz en la cubeta y me retiré al interior de la casa para observar al pobre animal comer desde la ventana, como suelo hacer con los otros. Todo el tiempo que esa cosa estuvo comiendo, me miró directamente a los ojos. No rompió el contacto visual, ni parpadeó ni una sola vez. No es raro que los venados te vigilen mientras comen para asegurarse de que no trames nada, pero nunca había visto a uno aguantar tanto tiempo sin parpadear. Lo más extraño fue que ningún otro venado apareció ese día por el maíz. Normalmente vienen al menos 4, y a veces hasta 15 a la vez, así que esto no era normal. En cuanto terminó de comer, continuó con su caminata torpe de regreso hacia la línea de los árboles. Miró por encima del hombro varias veces para ver si yo seguía observando. Una vez que llegó a los árboles, volví a lo que estaba haciendo antes de salir a alimentarlo. Pero cuando miré hacia afuera otra vez, vi a esa cosa parada en sus patas traseras, todavía mirando hacia la casa. Cerré las persianas de inmediato y traté de explicarle la situación a mi abuela. Ella dijo que lo que yo decía era poco probable y que el comportamiento extraño del venado seguramente solo me había puesto nervioso. A regañadientes acepté su explicación y seguí con mi día. Esa noche, escuché lo que parecía ser un golpe en la ventana. Mi abuela a veces saca a los perros por la noche antes de dormir, así que asumí que era ella tratando de llamar mi atención por cualquier motivo. Caminé hacia la ventana y abrí las persianas, solo para ver a esa cosa ahí parada, sobre sus patas traseras, con una pezuña apoyada contra el cristal. Cerré las persianas de golpe y me refugié en el baño, que es la única habitación de la casa que tiene cerradura y no tiene ventanas. Sabía que, por suerte, todas las puertas estaban cerradas con llave, así que no tenía que preocuparme por la seguridad de mi abuela en ese momento. Escuché cómo raspaba su pezuña y su única asta restante contra el vidrio, desesperado por llamar mi atención o por entrar. No lo sé, ni quiero saberlo. Finalmente se detuvo y fui a ver cómo estaba mi abuela. Por suerte, ella estaba bien, y pudimos ver a la criatura desde la ventana de su dormitorio. Estaba observando desde la línea de los árboles, todavía erguida sobre sus patas traseras. Los dos juramos que, si volvíamos a verlo, envenenaríamos el maíz que dejamos afuera. Todavía escucho que golpea la ventana de vez en cuando, pero afortunadamente se aburre rápido y se retira. Desde entonces instalamos una cámara de seguridad exterior, y si alguna vez logro captarlo en foto o video, no duden que lo compartiré. Vivo en Canadá, donde mi familia tiene un terreno a unas cuantas horas de la ciudad, rodeado de bosques densos y campos abiertos, lejos de cualquier vecino o carretera.
Sucedió alrededor de la medianoche, en una noche de finales de otoño. La luna llena colgaba brillante sobre nosotros, iluminando tanto el campo que se podía ver a mucha distancia. Mi papá entró un momento en la casa que estábamos renovando para terminar unas cosas y me dejó afuera solo. De pronto, escuché un ruido extraño que hizo eco desde el bosque, a unos 100 metros de distancia. Sonaba como el grito de algo que estaba sufriendo. Pensé que se trataba de un animal moribundo, ya que los coyotes merodean mucho por esa zona y suelen entrar a nuestras tierras para cazar, dejando restos por todas partes con regularidad. Pasaron unos 5 minutos mientras yo seguía con lo mío afuera. Me di la vuelta y, de repente, vi a un perro blanco parado a escasos 3 metros de mí, justo en el borde del pasto. Fui a la caravana que tenemos ahí mismo, agarré un par de premios para perro que suelo darles a mis mascotas y regresé afuera, acercándome al perro blanco lentamente. Le hablé en tono amigable, ofreciéndole la comida con una voz calmada y una postura abierta para no asustarlo. Pero la criatura se me quedó mirando sin ninguna reacción. Su lenguaje corporal era completamente vacío, sin emoción, ni curiosidad, ni siquiera esa agresividad típica de los animales callejeros. Me acerqué un poco más, casi al alcance de mi brazo, y vi que tenía los ojos muy abiertos y no parpadeaba. Su mirada estaba clavada en mi cara, fija, sin desviarse ni un segundo. Retrocedí unos pasos para marcar distancia y ver cómo reaccionaba por seguridad. En ese momento, el perro giró la cabeza bruscamente hacia el bosque, hacia donde se había originado aquel grito, y luego volvió a mirarme a mí. Repitió el mismo movimiento 4 veces seguidas. Cada giro parecía preciso, pero carecía de un propósito claro o de distracción. Era como algo mecánico. Me sostuvo la mirada durante 5 segundos, con los ojos clavados en los míos, antes de salir disparado hacia el bosque, justo en dirección a la fuente del grito, y desaparecer entre la maleza. De inmediato, agarré la escopeta de mi papá que estaba guardada en la caravana y me senté junto a la ventana que daba hacia el borde del bosque, vigilando los árboles, los arbustos y las sombras en busca de cualquier movimiento. Fue entonces cuando vi que algo se movía entre los árboles. Aunque la oscuridad más allá del claro iluminado por la luna me impedía identificar su forma, tamaño o intenciones, la sombra proyectaba una silueta inquietante contra la línea del bosque. Me pregunté si sería solo un perro de alguna granja lejana, pero la secuencia, el grito, la mirada vacía, el movimiento de cabeza y la huida repentina, se sentía demasiado extraña. Más tarde esa semana, compartí mi historia con amigos de la zona y ellos me confirmaron experiencias paralelas. Me describieron perros extraños, figuras con ojos humanos, gritos en el bosque y huidas antinaturales que encajaban con las leyendas indígenas que ellos conocen tan bien. Después de investigar un poco más sobre estas tradiciones, descubrí que, según las creencias, las formas de perros blancos sirven como exploradores o disfraces para entidades más grandes. Aquella investigación me hizo descartar la leyenda del Atlet, porque la figura tenía una apariencia canina total, sin los pies invertidos ni los rasgos híbridos de esos relatos. Y como dije, la luz de la luna me permitió ver al perro con total claridad durante el encuentro. Mi papá también confirmó que ninguna granja cercana había reportado perros perdidos en toda la temporada. Después de todo lo que he investigado, no puedo evitar preguntarme si lo que encontré esa noche fue, en realidad, un skinwalker. Estaba de vacaciones en un pueblito de apenas 700 habitantes en Dakota del Norte, como a 30 minutos de la frontera con Canadá, junto con mi mamá y mi novio. Era nuestra visita anual de verano. Íbamos allí cada año sin falta, pero esta fue la primera vez que me pasó algo extraño. Nos quedábamos en casa de mi hermano y su esposa. Ellos tenían 7 gallinas, y todas estaban contadas y encerradas en su gallinero al atardecer,
como parte de su rutina diaria. Cerca de la medianoche, mi novio y yo estábamos sentados en la terraza del patio trasero. Justo antes, habíamos estado hablando sobre skinwalkers, lo cual, pensándolo bien, fue una idea estúpida. Unos 30 minutos después de esa conversación, cambiamos de tema a cosas más ligeras para alejarnos de lo sobrenatural. De repente, en medio de una frase de mi novio, escuché el sonido de una gallina. Fue como un cacareo seco. Yo sabía perfectamente cómo sonaban las gallinas de mi hermano por todo el tiempo que había pasado cerca del corral. Ellas tienen un canto más gutural y áspero, pero este ruido carecía totalmente de eso. Era algo que intentaba sonar como una gallina. El sonido era demasiado fluido, demasiado limpio, y definitivamente no provenía de las cuerdas vocales de un ave. Duró unos 4 o 5 segundos, y se detuvo abruptamente en el aire silencioso de la noche. De inmediato hice que mi novio se callara con un gesto. Él guardó silencio justo cuando la conversación se pausó. Le pregunté si había escuchado eso, y me confirmó que él también lo había oído con total claridad en la oscuridad. Unos 5 segundos después de que el sonido se desvaneciera, escuchamos lo que parecieron ser 1 o 2 pasos sobre el pasto, a unos 4 metros de nosotros y apenas a 1,5 metros de la terraza. Lo que me heló la sangre fue que esos pasos sonaron exactamente en el mismo lugar donde, días antes, un miembro de la familia le había dado una gallina a su nieta para que la cargara. No pude evitar preguntarme si esa entidad había observado ese momento y pensó que podría atraernos usando la imitación de una gallina. Nos quedamos sentados en silencio un segundo después de escuchar los pasos, antes de empezar a susurrar sobre lo que acababa de pasar. Los minutos pasaron lentos. Estábamos aterrorizados de movernos de nuestros asientos en la terraza. Finalmente, agarramos nuestras cosas y entramos a la casa, cerrando la puerta con llave y tratando de tranquilizarnos. A la mañana siguiente, las 7 gallinas estaban intactas en su gallinero, lo que confirmó que ningún depredador o intruso entró al corral durante la noche. El pueblo seguía tranquilo, como siempre. Al salir, no vi huellas claras ni marcas en el pasto, a pesar de que el rocío de la noche suele conservar las pistas si algo físico se acerca. Mi novio todavía recordaba esa calidad fluida y artificial del cacareo, coincidiendo con mi impresión de que ninguna gallina real produciría un tono así sin la aspereza natural de su anatomía. Intenté buscar explicaciones lógicas. Un zorro o un mapache intentando una imitación torpe para ver la reacción cerca del corral. Pero esos animales confían en el sigilo, no en imitar sonidos, y sus ruidos nunca coinciden de forma tan precisa en tono y duración con los de un ave de corral. ¿El viento cargando el sonido de otro pájaro lejano? No, esa noche estaba completamente calmada. La idea de lo sobrenatural se quedó grabada en mi mente, dándole sentido a nuestra charla previa sobre los skinwalkers. El folclore los describe como entidades capaces de replicar voces o gritos de animales para atraer a sus víctimas fuera de la seguridad y llevarlas a una emboscada, lo cual encajaba perfectamente con el tiempo de los pasos justo después del llamado. Incluso en Dakota del Norte, cerca de la frontera, existen leyendas sobre imitadores en los bosques ligadas a relatos indígenas, aunque los escépticos suelen decir que son solo búhos o coyotes. Por el resto de la semana, evitamos la terraza después del anochecer y limitamos nuestro tiempo afuera a las horas del día, cuando las gallinas andaban libres bajo vigilancia. Mi hermano revisó las luces con sensor de movimiento y la seguridad de la propiedad, pero no encontró nada registrado, lo que sugiere que lo que sea que hizo el ruido se acercó con el sigilo suficiente para evadir los sensores. Teniendo todo en cuenta, me pregunto si realmente fue un skinwalker usando su habilidad para copiar sonidos. ¿Habrá intentado atraernos al bosque pensando que buscaríamos a una gallina perdida? Estoy muy inclinada a creer que sí. Vivía en Denver, Colorado,
allá por el 2016, cuando estaba en la preparatoria. Tenía un buen trabajo que pagaba bien, hasta que me despidieron por poner metal y tecno mientras trabajaba. Unos meses después, mi familia se mudó a una ciudad al sur de Colorado porque la renta era barata, después de que mi papá tuviera unos problemas con el casero que no puedo detallar aquí. Siempre me han gustado las historias de terror y lo paranormal. Los relatos de skinwalkers o hombres lobo me atraían muchísimo. Como entusiasta del horror, me moría por leer y escuchar testimonios, incluso los reales, sin entender lo aterrador que puede llegar a ser un encuentro de verdad. Bueno, una noche cálida de 2021 cambió por completo mi perspectiva de por qué nadie debería desear que algo así se le aparezca. Esa noche empezó como cualquier otra rutina. Regresé a casa de mi nuevo trabajo de limpieza en un call center, donde me pasaba el día limpiando escritorios y pisos. Para relajarme, me puse a jugar Destiny 2 con unos amigos. Por un auricular hablaba con ellos y por el otro escuchaba grabaciones de chamanes navajos hablando sobre los skinwalkers y su historia. Entre las grabaciones y las misiones del juego, el ambiente se puso tenso rápido. Después de unas horas, terminamos con éxito unos asaltos de ocaso, Nightfalls, y me cayó un lanzagranadas de munición pesada con muy buenos stats, rolls, antes de dejar la sesión con los muchachos cerca de la medianoche. Me fui a dormir esperando un descanso normal. Vivía con mi familia, mi mamá, mi hermano menor y mi padre, que estaba enfermo. Todos dormían en el silencio habitual de la noche. Cerca de las 3 de la mañana, algo me despertó de golpe. Fue entonces cuando vi un par de ojos rojos fijos directamente en mí desde el rincón oscuro de la habitación, observándome sin parpadear ni moverse. Mi cuerpo se bloqueó por completo. No podía mover ni un músculo, como si estuviera bajo una orden invisible. Por dentro, mi cabeza gritaba que me quedara quieto, o moriría a manos de lo que sea que me estaba mirando. El miedo se intensificó porque mi familia estaba ahí. Me aterraba pensar en lo que esa cosa podría hacerle a mi madre, a mi hermano o a mi padre enfermo en las habitaciones de al lado. Mi corazón latía tan fuerte que podía escuchar su ritmo, y mis oídos se esforzaban por captar cualquier pista para identificar al intruso. Hasta que empezó un gruñido bajo cerca de la cama, acompañado de bufidos ocasionales que cortaban el silencio de la habitación en penumbra. El gruñido se acercó a mi cabecera, haciendo vibrar el aire alrededor del colchón mientras se posicionaba a centímetros de donde yo yacía paralizado. No podía apartar la vista ni cerrar los ojos para buscar alivio. Esos ojos transmitían un mensaje claro a través de su brillo rojo furioso. Mi mundo familiar se había acabado, y todo estaba bajo su control, sin piedad. El tiempo se estiró hasta parecer una eternidad. Pasaron los minutos antes de que la cosa retrocediera un poco, permitiendo que el movimiento volviera lentamente a mis extremidades. Pero decidí quedarme quieto, sabiendo que acechaba cerca, midiendo mis reacciones antes de decidir su siguiente movimiento. No fue sino hasta que la luz del sol empezó a filtrarse por las orillas de la ventana, horas después, que los ojos se disolvieron sin dejar rastro ni ruido. En cuanto pude, agarré mi pistola y recorrí cada habitación y rincón de la casa, revisando cerraduras, ventanas y la seguridad de mi familia. Todos estaban vivos, aunque alterados por los ruidos que escucharon durante la noche. Mi mamá estaba aterrorizada por cómo la despertaron, y mi papá estaba confundido. Me preguntó por unos sonidos de motosierra distorsionada que hacían eco entre las paredes. Mi hermano confirmó el avistamiento de forma independiente y lo describió con precisión. Una figura alta y flaca, con cabeza de lobo, dientes como cuchillos y manos humanas con garras largas al estilo de Freddy Krueger. Mi papá nos gritó, culpando a las películas de terror que yo veía antes de dormir por causarnos una delusión colectiva, a pesar de que yo le aseguré que no había dejado ningún audio ni película funcionando esa noche. Horas después, mi mamá me llevó al parque de la ciudad, estacionó el auto y me preguntó directamente qué era realmente esa cosa de la noche anterior.
Admití que no sabía su identidad exacta, pero le recalqué que su naturaleza hostil era indudable. En las semanas siguientes, la mala suerte nos persiguió. En Destiny 2, las partidas fallaban repetidamente. En mi trabajo, el supervisor decía que las cosas estaban sucias a pesar de que yo las acababa de limpiar a la perfección minutos antes. Terminé renunciando después de mandarlos al diablo. Los empleados del call center me apoyaron, diciendo que el piso brillaba tanto que se podía comer en él, confirmando que no había problemas con mi trabajo hasta que la gerencia empezó a presionarme inexplicablemente. Fui a las afueras de la ciudad a visitar a un chamán y le conté todo. Me dijo, tu gran interés lo atrajo. No fue solo por energía negativa. Es probable que tengas sangre nativa en algún punto de tu linaje familiar, y eso lo mantiene interesado y vigilando desde la distancia. No especificó si era un espíritu maligno o un skinwalker. Me ofreció una bendición para la casa a través de un amigo sacerdote para repelerlo, con la condición de que yo dejara de alimentarlo con mi curiosidad o hablando de él. Acepté. 2 días después, la salud de mi padre decayó rápidamente, lo que nos obligó a lo impensable: internarlo en un hospicio para cuidados paliativos. No había esperanza de recuperación, y tuvimos que enfrentar nuestros últimos momentos como familia. 3 días después, mi papá pidió que mi mamá y mi hermano salieran de la habitación para tener una última charla privada conmigo. Me confesó que él también lo había visto en su ventana la noche anterior. Se disculpó profundamente por sus errores pasados con mi hermano y mi madre, reconociendo una historia familiar difícil, llena de peleas y crueldad. Hizo las paces con Dios y me pidió que, si tenía algún rencor contra él, lo soltara, pero que sobre todo protegiera a mi mamá y a mi hermano de eso. Esas fueron sus últimas palabras. Falleció en paz poco después. Solo diré esto: tengan cuidado cuando hablen de los skinwalkers. No importa si es en una llamada de voz con amigos o diciéndolo en voz alta para ustedes mismos. Creo que hay fuerzas en este mundo que nunca entenderemos, y hablar de ellas puede ponerte un blanco en la espalda. Y si tienes ese blanco, ellos vendrán. Cuando tenía unos 11 años, mi familia vivía en medio de la nada, en la zona rural de Oklahoma. Hablo de que no había vecinos a la vista, solo caminos de tierra y una señal de celular malísima. Debido a los coyotes y los perros salvajes, era normal que lleváramos algo con nosotros cuando salíamos de noche. Mi papá siempre tenía un rifle cerca, y yo solía agarrar un cuchillo grande o un machete si tenía que alejarme de la casa. Así era la realidad de vivir en el campo. Bueno, una noche, mientras sacaba la basura, serían como las 9 de la noche, ya estaba totalmente oscuro, me pasó esto. Nuestro bote de basura no estaba pegado a la casa. Estaba a unos 15 metros, cerca de un grupo de arbustos y maleza. Recuerdo que todo estaba en silencio. Caminé hasta allá, tiré la bolsa y me di la vuelta. Fue entonces cuando algo me agarró el tobillo. Al principio pensé que había pisado un arbusto de espinas o que me había enganchado con una rama. Tropecé un poco e intenté tirar de mi pierna hacia adelante sin mirar hacia abajo, pero lo que fuera eso no me soltaba. Ahí fue cuando mi cerebro procesó lo que estaba sintiendo. Había dedos rodeando completamente mi tobillo. Sentía presión en ambos lados, pero los dedos se sentían demasiado largos y se traslapaban más de lo que deberían. Me quedé congelado tal vez medio segundo, tratando de asimilarlo. Entonces miré hacia abajo. No vi un cuerpo claro, solo algo agachado entre los arbustos. Pero vi una mano. Se veía pálida bajo la luz del porche. Los dedos estaban demasiado separados y doblados en ángulos extraños, como si las articulaciones no estuvieran bien, y eran mucho más largos de lo que deberían ser los dedos de una persona normal. Entré en pánico y solté un machetazo directo hacia donde el brazo se perdía en la maleza. No sé si le di, pero en el momento en que lancé el golpe,
escuché el chillido más espantoso que he oído en mi vida. No era como un coyote o un lince. He escuchado a ambos. Esto sonaba mal. Era un sonido agudo que luego caía en algo más profundo, casi como si intentara gruñir. No era un sonido limpio ni natural, sino como si tuviera varias capas. Como sea, el agarre me soltó al instante. No me quedé a ver si salía algo más. Corrí lo más rápido que pude hacia la casa. Vivíamos en una de esas casas, remolque largas que parecen contenedores de carga. Cerré la puerta de un golpe, le puse seguro y le grité a mi papá. Antes de que él llegara a la sala, ambos escuchamos algo moviéndose debajo de la casa. Se oía como algo grande, golpes lentos contra la parte inferior del piso. Y luego empezó a hacer un sonido raro y desigual. Lo más cercano con lo que puedo compararlo es con un perro grande intentando gruñir, pero se cortaba de forma extraña y volvía a empezar. Mi papá agarró su rifle y salió con una linterna. Recuerdo estar mirando por la ventana, aterrorizado, esperando ver a un coyote salir disparado de abajo. Pero aquí está lo raro. No salió nada. Él revisó todo el borde, alumbró debajo lo mejor que pudo, pero lo que sea que estuvo ahí, o se quedó escondido o se fue por el lado opuesto. Nunca encontramos huellas ni sangre. No había nada destrozado en los arbustos, excepto algunas hojas movidas donde yo había estado parado. Durante mucho tiempo me dije a mí mismo que tuvo que ser algún tipo de animal y que mi cerebro de niño asustado rellenó el resto. Pero hay algo que todavía me inquieta. A mí me han agarrado zarzas y ramas antes, he pisado trampas y sé lo que se siente engancharse con algo. Esto definitivamente no fue un enganche, fue un apretón, y esos dedos eran demasiado largos. No me gusta saltar directamente a teorías de skinwalkers ni nada de eso. Sé que Oklahoma tiene su propio folclore y muchas historias raras, pero lo que sí puedo decir es que algo extraño pasó allá afuera. Y si fue algo, probablemente fue eso. Vivo en el norte de Nuevo México, a unas horas de la frontera con Colorado y cerca de territorio de las reservas. Paso la mayor parte de mis veranos haciendo senderismo, pescando y acampando. Estoy en las montañas constantemente. Conozco los sonidos normales y el comportamiento habitual de la fauna local. Para que tengan contexto, tengo un pastor de Anatolia macho de unas 120 libras, más de 50 kilos. Es un perro guardián de ganado, grande, de color arena, con un cuello grueso y una complexión pesada. No se asusta fácilmente. Una vez lo vi enfrentarse a un puma. Era uno pequeño, probablemente un macho joven. Se acercó demasiado al atardecer y mi perro se puso inmediatamente frente a mí, con el lomo erizado, gruñendo bajo, hasta que el puma retrocedió tras un minuto de tensión. Su reacción normal es confrontar, no retirarse. Pero ha habido unas pocas veces, quizás 3 o 4 en total, en las que estamos caminando y todo se queda en silencio de golpe. Se siente como si el viento se detuviera, como si alguien apagara un interruptor. Normalmente, asumiría que hay un depredador cerca, eso pasa. Pero lo raro es cómo reacciona mi perro. En lugar de erguirse y ponerse defensivo, se pega a mi costado y presiona su cuerpo contra mi pierna con fuerza. Un perro de 50 kilos apoyándose así en un terreno irregular de montaña puede hacerte perder el equilibrio. Se le eriza el pelo desde los hombros hasta la base de la columna. Echa las orejas un poco hacia atrás y escanea el entorno lentamente, sin fijarse en un solo punto. Es como si supiera que hay algo ahí, pero no pudiera rastrearlo. Y casi no ladra ni gruñe. Solo emite un retumbar bajo e inquieto en el pecho. Las señales en el bosque. La primera vez que pasó, pensé que quizás había un oso cerca, pero él seguía mirando hacia la línea de los árboles, luego hacia atrás, luego hacia un lado. Una tarde, creí ver algo pálido moviéndose entre los pinos, cuesta arriba. Estaba erguido,
y eso fue lo que se me quedó grabado. Era demasiado alto y estrecho para ser un oso, y no tenía la forma de un ciervo. Se deslizó detrás de un tronco y nunca salió por el otro lado. Me quedé esperando algún sonido, ramas rompiéndose, pasos, lo que fuera, pero nunca llegó nada. Otra vez, escuchamos lo que parecía un coyote, pero sonaba fuera de lugar. El ritmo de los aullidos no era natural, casi como si alguien estuviera intentando imitarlo, pero no lograra dar con el compás correcto. Mi perro no reaccionó como lo hace con los coyotes reales. No hubo ladridos de alerta ni ganas de perseguirlo. Solo se pegó más a mí y soltó un gemido silencioso e incómodo que nunca le había escuchado antes ni después. Eso me perturbó más que cualquier otra cosa. Él se ha enfrentado a depredadores reales cara a cara. Cuando esto sucede, su actitud no es de dominancia, sino de extrema cautela. El encuentro final. La última vez fue cerca del atardecer, junto a un arroyo seco, no muy lejos del límite de la reserva. El silencio cayó de nuevo y él se quedó congelado a mitad de un paso. Luego giró lentamente la cabeza hacia los árboles al otro lado del arroyo. Seguí su mirada y, por medio segundo, creí ver una silueta alta parada entre dos sabinas. Pudo ser una sombra, para ser honesto. Probablemente lo fue. Pero lo que fuera eso, sentí que nos estaba observando. Decidimos no quedarnos y nos largamos de ahí. A los pocos momentos, escuchamos un crujido detrás de nosotros, pero decidí no mirar atrás. Mi perro empezó a lloriquear y a darme tirones para que caminara más rápido. Lo hicimos, seguimos caminando, y podía oír algo detrás de nosotros, acechando entre la maleza, pero insistí en no voltear. Nos tomó un rato, pero cuando finalmente llegamos a la seguridad del sendero principal y estuvimos cerca de mi auto, sentí que era seguro mirar. Cuando lo hice, vi esa silueta otra vez. Era alta, peluda y oscura. Parecía un ciervo parado sobre dos patas. Es la mejor forma en que puedo describirlo. Pero sus rasgos se veían sarnosos y perturbadores. Fue hasta que llegué a casa e investigué un poco que descubrí que esa criatura probablemente encaja mejor con la descripción de un skinwalker. Tengan en cuenta que soy un hombre racional. No creo en nada paranormal ni sobrenatural, pero mis ojos y la reacción de mi perro no me engañaron ese día. Sé lo que vi. Solo me alegra que, en cuanto lo vi, tuve el sentido común de correr al auto y que, fuera lo que fuera, decidió no perseguirnos.